Hola vecinos, muy buenas tardes a todos y a todas en Pedro Aguirre Cerda, también en Villa Centenario, conexión vecinal en el aire como todos los martes, martes de entrevistas a diferentes personalidades del ámbito político, cultural, musical y de seguridad también. El domingo estuvimos en una conversación más íntima con respecto a lo que estaba pasando con el viaducto en altura. Más tarde vamos a estar conversando con el concejal Saavedra de PAC, con quien vamos a tratar también el tema, lo que se está haciendo en la municipalidad para tratar de revertir la construcción soterrada, en altura en Isabel Riquelme, ese enlace que conecta la autopista 5 Sur con la autopista 78 o esta ruta que va Autopista del Sol. En el día de hoy tendremos invitado a dos representantes de nuestra, digamos, política. Primero vamos a conversar con un candidato a Core por el distrito 6, Santiago 6, y posteriormente estaremos conversando con el concejal Jorge Saavedra, concejal PAC, de diferentes temas que están saliendo en nuestra comuna. Hoy día hay un punto importante que vamos a tocar con él. Entrando en materia, vamos a invitar entonces a don Soran Face. Vamos a preguntar el apellido después bien porque quien va a Core por Santiago 6, sí, así es, y su eslogan es por la seguridad, el medio ambiente y la calidad de vida digna. De todos esos temas vamos a estar conversando. Vamos a abrir pantalla entonces. Ahí, ahora sí estamos al aire. Vamos, tuve un pequeño problema técnico que se surgió, pero ya lo solucionamos. Saco la duda del apellido, Soran. Sí, mi nombre es Soran Feir. Es Seir, ¿sí? No, sí, está S-F-E-I-R. en la pronunciación. Sí, es que igual está al revés el apellido. Está mal inscrito. Ah, ya. Bueno, No importa. es un Bueno, detalle que lo bueno, vamos a solucionar. Mi estimado, primero que nada, saludarte, darte las buenas tardes y agradecerte que estés con nosotros en Conexión Vecinal, que es un programa de la auspicia del Comité de Seguridad Bicentenario aquí en Pedro Aguirre Cerda. Salimos todas las semanas con un invitado hablando de diferentes temas y la verdad que te damos las gracias por estar con nosotros esta tarde para poder conversar un poco de tu candidatura a Core. bueno, gracias a ustedes. Digamos, yo creo que los espacios como estos son necesarios siempre tenerlos, sobre todo en este tipo de campañas y que son novedosas, digamos, a partir de la pandemia, que nos ha obligado a los candidatos y a los partidos y a los independientes a tener creativamente nuevas plataformas de campaña. Yo creo que mientras más existan estos medios, mejor para la democracia. Así que muchas gracias por invitarme. No, gracias por estar con nosotros. Para que la gente conozca a Soran, que es de profesión abogado de la lista del Partido Radical, candidato a Core por el distrito Santiago 6, San Miguel, San Ramón, El Bosque, Los Espejos, La Pintana y nuestra comuna de Pedro Aguirre Cerda. Mi estimado Soran, en el día de hoy, a consecuencia de lo que está pasando en Iquique, queríamos empezar un poquito con eso. La lista del Partido Radical sacó un comunicado con respecto a lo sucedido con los inmigrantes en Iquique, más o menos te va a colocar en contexto, que dice que expresan su más profundo rechazo a los actos xenófobos que se han suscitado en el norte de nuestro país, condenan a todos los sectores sociales y políticos que de forma directa o indirecta promueven estos actos. Como candidato y candidata a consejeros regionales, se comprometen a fiscalizar que el gobierno regional metropolitano lleve a cargo sus promesas y aspiran a mejorar las políticas habitacionales y promover de sus competencias respecto a la normativa laboral. ¿Qué nos puede decir con respecto a este comunicado que ha sacado la lista del Partido Radical con lo que está pasando en Iquique, mi estimado Serán? Sí, bueno, en primer lugar, indicar que como candidato a Core, digamos, vimos la necesidad a nivel de los candidatos de la región, que son alrededor de 13, 12, los que suscribieron la carta son los que alcanzaron a revisarla, pero son todos, la gran mayoría están de acuerdo, todos, digamos. Vimos la necesidad de pronunciarnos respecto a este problema, porque desde que ocurrió la marcha el fin de semana hasta la fecha, se ha demostrado, digamos, no solamente el acto xenófobo que ocurrió, sino que también una reacción por omisión de muchos sectores políticos, particularmente vinculados a la derecha de este gobierno, que han tratado de bajarle el perfil.
¿Mm? Y sucede que ahí lamentablemente existe una dimensión del problema no tocado, que justamente es excluir de la sociedad y de nuestra convivencia al extranjero. ¿Mm? Yo particularmente, como ustedes se pueden fijar, por mi nombre, yo soy hijo descendiente, descendiente libanés, por el lado de mi abuelo paterno, y croata por el lado de mi abuela paterna también. Y obviamente la gran mayoría de los chilenos, muchos chilenos son hijos de inmigrantes, y evidentemente no es sano que en una sociedad integral se vean estos actos. Entonces nosotros tomamos esta decisión de hacer este comunicado, comprometiéndonos a ejercer esta función. El CORE, como vamos a conversar o pueden entender ya desde el punto de vista del proceso de descentralización que tiene el país, los consejeros regionales van a tener más que atribuciones, más facultades y quizás más compromisos con la ciudadanía para controlar el ejercicio de la función pública, tanto del gobernador como también de los municipios. Entonces, evidentemente, al existir nuestras comunas, particularmente las comunas de Santiago 6, ¿ah? Yo estoy pensando en San Miguel, Pedro de la Cisterna, el Bosque, uno ve y existe una gran cantidad de extranjeros, digamos, que aquí en Chile se le abrió las puertas para que puedan desarrollar una familia, una convivencia, emprendimientos laborales, qué sé yo, y evidentemente hay que integrarlos porque la migración, como se manifiesta en la declaración, la migración es un derecho humano, un derecho que tenemos todos para poder aspirar a tener una vida social más integral en el lugar que cada uno decida estar. Así que ese es más o menos el contexto y obviamente el compromiso que tenemos como candidatos Yo creo que es muy y importante, candidatas. sí, lo firmaron varios concejales, Mm. o sea, perdón, varios Bueno, candidatos y candidatas. candidatas y candidatos a Cori. Es complicado el tema, mi estimado, porque yo creo que este país no está preparado para esto. Yo también me adhiero al dolor del pueblo venezolano, lo que está pasando, porque 5 millones de venezolanos que salgan del país a diferentes países a tratar de buscar un futuro es complicado. Yo creo que ahí van a tener una tarea muy fuerte todos los CORE a nivel nacional para poder dar solución, porque esta gente que viene y que nosotros tenemos que recibirlo, así como años atrás ellos nos recibieron a nuestros viejos, Mm. buscar las temáticas y el apoyo, porque tenemos que pensar en salud, tenemos que pensar en vivienda, tenemos que pensar en educación. Hay hartos temas ahí complicados para llegar adelante, para recibir esta cantidad de gente que está llegando al país. Mira, Hernán sabe que yo, Mm, si me permite, sí, voy a comentar una alegre anécdota que me pasó hace un par de semanas. En el líder que está aquí en San Miguel, en el líder que está en Salesiano con la Gran Avenida, al lado de la de la del comisaría, Claretiano, sí. sí, al lado de la comisaría, hay un muchacho que es acomodador de auto. Y hace como 3 semanas, 2 semanas, en una noche X, una tarde, yo vi que una persona, un auto, le tiró las monedas, digamos. Y él se acerca a mí y me dice, mira, yo soy profesional de mi país y acá llegué a este país y lamentablemente encuentro estos actos que son para mi juicio una vergüenza como chilenos, digamos, como chilenos. ¿Ah? No obstante, reconocía que hay gente buena, pero me llamó la atención. ¿Ah? Me llamó la atención ese acto, digamos, xenófobo, que uno lo ve en el norte, pero también está al lado nuestro. ¿Ah? Entonces, el llamado y la reflexión que uno tiene que hacer básicamente es tomar o revisar qué actitud como chilenos tenemos respecto a este problema, porque la cultura se desarrolla entre todos, digamos, y no solamente el tema de los políticos, sino que también de toda la sociedad. Sí, en eso estamos muy de acuerdo. A mí lo que me llama la atención y me molesta un poco es la indolencia por Mm. parte, y digo del Estado, porque involucra a todo, no involucra solamente a un ministro, a un subsecretario, involucra a todo el Estado chileno que está teniendo con nuestros hermanos venezolanos. Yo creo que lo más pronto posible buscarle alguna alternativa. Ahí en la mañana escuchaba al padre Berrío que daba una muy buena idea de crear un campamento donde se les reciba
y de ahí empezar a autorizar las visas de trabajo por un tiempo mientras ellos se instalan y bueno, y si no se instalan, porque tenemos que también decir que llega de todo, llegan profesionales, también llega gente con prontuario, nosotros sabemos bien de Mm. eso, entonces yo creo que ahí hay que cambiar un poquito esta indolencia. Estamos en conexión vecinal, vecino, hagan sus consultas, aparece en el WhatsApp que quieren hacerla a Soran, que es candidato a Core por el Partido Radical en el Distrito 6. Mi estimado, en cuanto usted viene más direccionado el Core a la seguridad pública, usted expone que hay un enfoque equivocado del tema. ¿A qué se refiere con respecto a ese punto? Mira, básicamente, cuando uno revisa el tema de seguridad y el tema de la delincuencia, sí, en general, uno ve que existen dos perspectivas, digamos, totalmente diferentes, o mejor dicho, más que diferentes, que tienden a contradecirse. Existen una sola visión que se refiere básicamente al tema de las políticas de persecución al acto delictivo, que evidentemente está relacionado con aumento de dotación de carabineros, más comisaría, qué sé yo, más cárcel, digamos. Pero también existe un fenómeno que tiene que ver con la relación a la forma y manera como se enfrenta este tema de delincuencia. Y tiene que ver con todo este tema de la prevención social. ¿Ya? Y lamentablemente el fenómeno en nuestro país se atiende solamente o tiende a atenderse solamente en el primer punto. ¿Ya? Hay una percepción de que la única forma de vencer el fenómeno tiene que ver con más cárcel y más carabineros en la calle. Y ahí cabe el problema, digamos, sobre todo en los últimos 2 años, que la institución de los carabineros de Chile, más allá del estallido social, porque es un tema que no tiene mucho que ver en el punto de vista del enfoque de la delincuencia, ha caído en un descrédito un poquito complicado. ¿Eh? Carabinero, con los niveles de corrupción que ha manifestado en los últimos 3 4 años, digamos, generó un alejamiento hacia la ciudadanía, hacia la confianza ciudadana. Entonces, el problema es que estamos viendo ahora, de hecho, si uno revisa la última encuesta de delincuencia, que salió en julio, se establece justamente la diferencia importante que existe entre lo que es la percepción del delito, es decir, lo que la gente cree existir de la delincuencia y lo que realmente ocurre. ¿Ya? Y lo que realmente ocurre también se divide en dos puntos. El punto de vista de los hechos denunciados, que son los índices de victimización, y los delitos realmente que ocurren, que tienen que ver con la persecución del delito flagrante, prácticamente. Y ahí vemos que estas últimas etapas, o sea, lo informa Carabineros, la Fiscalía, el Ministerio Público, en los últimos 2 años han bajado sosteniblemente. No así la percepción. ¿Ya? La percepción ha tendido a subir en los últimos 2 años, particularmente por el tema de los portonazos. ¿Ah? Los portonazos que han ocurrido no en todas las comunas de Santiago, pero en importantes comunas ocurre, digamos, y eso es lo que tiende a aparecer en los medios públicos, los medios televisivos particularmente. Entonces, eso lamentablemente genera una distorsión en la forma, manera como se trata el problema, el fenómeno, porque la gente piensa sin perjuicio de que existe la delincuencia, y no quiero negarlo, no creo que se me entienda que hago un juicio de valor respecto a la no existencia. Lo que trato de decir es que para que exista una buena coherencia respecto a las políticas públicas que puede proponer un municipio, un gobierno regional y el Estado, necesariamente tiene que percibirse todo el efecto y todas las causas del hecho. Y evidentemente la evaluación de la política pública dice relación cómo yo trato este evento, cómo trato las causas y qué mecanismo ocupo para hacer efectivo el proceso. Por eso digo que lamentablemente en nuestro país tiende a haber una distorsión fuerte, digamos, sobre todo en el tema estadístico. ¿Ah? Acá lamentablemente vemos que, para pasar a otra pregunta, que la estadística a nivel regional o a nivel comunal recién se está tratando de evaluarse a partir de la creación de los consejos de seguridad local o comunales.
pero evidentemente falta mucho todavía para poder tener esa real dimensión del delito a nivel local. ¿Ah? Y eso también genera una forma, manera como se enfrenta la delincuencia. Ujú. Pero, insisto, existe una distorsión, a mi juicio, respecto a la forma, manera como se enfrenta el fenómeno. Tú tocaste varios temas en tu expresión. Me llama la atención la primera, la que habla de cómo nosotros combatimos el delito con prevención. Sabemos bien que las políticas estatales en este país no están direccionadas a la prevención. Por lo que yo entiendo y por lo que yo he visto, en mi comuna por lo menos, la prevención está direccionada hacia el patrullaje, como dices tú, más carabineros. Pero de forma concreta no hay un trabajo de prevención real en los barrios. Nosotros aquí en nuestra comuna, que es una comuna popular, como la mayoría del distrito que usted representa, tenemos ese grave conflicto con respecto a, a cómo trabajamos en la prevención, cómo trabajamos con nuestros jóvenes. Hoy día, para un delincuente es mucho más proactivo un asalto con unas zapatillas buenas que integrarse a algún programa de trabajo social. ¿Cómo tú podrías plantear ese tema de cómo nosotros podemos insertar trabajos reales de prevención para que estos muchachos en el futuro no caigan en la delincuencia? Siglos conductuales del individuo, nace lamentablemente en nuestro país, y ahí podemos estar de acuerdo con el maltratamiento que se hace respecto a los niños desamparados, digamos, para decir un término simple. Donde nuestro sistema de protección de la niñez es muy mala. Digamos que hay un tema ahí comparativamente con otros países muy deficitarios. Evidentemente al niño infractor de las leyes, digamos, no se le trata, simplemente se le reduce, se le excluye y evidentemente no rompe el ciclo de la delincuencia. Y evidentemente existe también un fenómeno de falta de ofertas hacia la juventud, una carencia, una incoherencia importante respecto a las ofertas que se le hacen. Y también, digo yo también que una falta de protección a lo que se trata el concepto de la participación juvenil. ¿Eh? Acá a los jóvenes y a los hijos de, de los condenados, por ejemplo, que están cumpliendo su pena, digamos, tampoco existe un tratamiento respecto a ello. No hay una forma, manera de poder sacarlo del ciclo de la delincuencia. Existe también, que es un tema que supera, digamos, al tema de seguridad, un alto nivel de frustración social. ¿Ya? Y eso ya lo vimos, lo sabemos, que se reflejó hace 2 años atrás con el estallido social, y que evidentemente obliga al Estado a preocuparse de ese tema. O sea, la expectativa, tanto en las políticas públicas como en el mundo político, tiene que ser coherente también con ese tema. Uno acá no viene a prometer, sino que viene a comprometerse a hacer todo lo posible para que este tema pueda superarse, pero evidentemente requiere un compromiso de sinceridad de la gente, como también un alto grado de coherencia con lo que se propone. Claro, en esa perspectiva de la prevención es un tema de largo aliento porque te puedo decir de forma personal, yo estuve trabajando hace un poco tiempo atrás con una corporación que rescataba niños que tenían deserción escolar. Los traíamos a la corporación, los recuperábamos, los alineábamos con el resto del curso, con los profesionales que habían, porque se trabajaba con los profesionales de la universidad de las comunicaciones. Y claro, los chiquillos llegaban bien al final, pero eran devueltos, regulados, pero volvían al mismo sitio, donde estaban las falencias, las carencias y todo lo demás. Entonces ese chiquillo al final volvía a lo mismo, aunque venía recuperado en 2 semanas ya era el mismo de nuevo y había que volver a empezar. Entonces es un tema muy amplio el de la prevención ahí y de muchos recursos además para poder combatir en la prevención, digamos,
el delito. Yo creo que por eso a lo mejor todos los gobiernos, no todos los gobiernos apuntan más a dotar a las policías de equipamiento y de personal para poder enfrentar la delincuencia. Pero al final, ¿dónde llegan? ¿Dónde estamos normalmente en las cárceles? Donde tampoco hay a pesar de los esfuerzos de los profesionales, porque los conozco, tampoco hay un verdadero proceso de rehabilitación ahí. No, claro, y como te decía antes, o sea, eh, a veces las autoridades locales, particularmente los alcaldes y alcaldesas, tienden a reaccionar negativamente. Por ejemplo, si, como decía, como yo comentaba antes, cuando uno revisa la estadística y la última encuesta de temas de seguridad, efectivamente este año ha bajado los niveles de denuncia y han bajado los niveles del delito, digamos. Lo que quizás haya aumentado es la percepción de los delitos violentos, ¿no? Y eso puede estar vinculado, como lo manifestó, digamos, el Ministerio Público respecto al tema del narcotráfico, como que se ha instalado dentro de la sociedad digamos, lamentablemente, particularmente en nuestras comunas que estamos acá. Hay un tema, porque te lo puedo decir, nosotros como Comité de Seguridad hemos tenido varias reuniones con Carabineros, con Fundación Paz Ciudadana, donde nos entregan los datos duros que ellos obtienen. La problemática de estas estadísticas que nosotros no le encontramos mucha validez, digo sinceramente, porque en nuestra comuna, por ejemplo, una comuna que no hay denuncios, ¿ya? ¿Y por qué no hay denuncios? Lo que le explicábamos nosotros a esas reuniones que asistimos, la gente de Las Condes, de Vitacura, de Barnechea, denuncian porque no viven con el delincuente. Los delincuentes vienen de las esferas de los barrios más populares. Entonces, los vecinos de Cerro Navia, los vecinos de Pudahuel, de Progreser, de Los Espejos, del Bosque, no denuncian. Entonces, claro, para el sistema no existe, que no hay delito. Entonces, nos decían en una reunión de que el delito había bajado a causa de pandemia en 2 puntos y nosotros teníamos una percepción totalmente diferente porque sabíamos que había aumentado, pero no teníamos cómo comprobar porque no hay denuncio. Entonces, claro, tenemos nuestro registro interno, pero lamentablemente para el sistema de nuestra comuna, ¿por qué se están creando los comités de seguridad que no existían? Porque hay una carencia de seguridad acá, hay un abandono total. Imagínense, hablando de los core, y vamos a entrar ahí en tema contigo, 2021 y tenemos recién 6 autos de seguridad ciudadana, que la gente un poco sirve, pero yo los comparo con otros comunas donde tienen 200, 300 autos. No sé cuánto tendrán los espejos, no sé si tú tienes esos datos. Muy parecido. Entonces... Muy parecido, sí. No, de hecho, el tema que tú planteas, claro, es justamente la ley 20.965 que creó los consejos de seguridad local o seguridad ciudadana a nivel municipal, que fue una idea, o sea, fue un proyecto de ley que lo hizo en el gobierno de Bachelet anterior y que dio luz verde en el 2018 y recién ahora lentamente se han ido gestando en los municipios. Pero lamentablemente no ha tenido mucha difusión por parte de este gobierno y particularmente por parte de la intendencia o la exintendencia. Quizá ahora, con las nuevas autoridades regionales, tiene sentido, digamos, porque como tú estás también manifestando y también se dice, y lo dije, ya lo comenté, el tema estadístico es súper importante para el tema del combate a la delincuencia. Así Es es. súper relevante y acá no podemos, por ejemplo, si uno compara los niveles de delincuencia que existen en PAC, que es 6,6, 6,16 número de denuncias que tú manifiestas, Sí. con el de Ñuñoa, acá es un 20%, ¿entiendes? Y evidentemente se dice que en Ñuñoa hay mucho delito y acá es menos. El tema es que uno recorre las calles de Pedro de Cerda en la noche y tiende a pensar que hay, más que delincuencia, hay un temor y un miedo. Porque hay miedo, digamos. O sea, usted donde ve los fuegos artificiales que tiran, digamos, en la comuna, en PAC, Los Espejos, en San Joaquín y en otras partes, evidentemente existe este temor que se produce porque no se ve sensatamente el Estado ha entregado muchos lugares al fenómeno delictual. Se lo ha entregado, se lo ha generado. Y eso lamentablemente genera una discriminación, una desigualdad respecto al tratamiento que el Estado hace a la sociedad
en las comunas más humildes o más pobres. Mira, vamos a también aprovechar de responder algunas preguntas que nos está haciendo la gente, que para que ¿Mm? sea participativo. Me dice aquí, soy Ramón Gutiérrez, soy del Partido Radical. ¿Cómo enfocaría la delincuencia como core en las comunas como Los Espejos? Ya mira, en el caso de los espejos, hay varios temas que se van creando. Yo creo que uno de los principales puntos es la falta, el exceso de desperjuicio que tiene el habitante de los espejos. Hay una necesidad de existir mayor integración en la comunidad. Se debe, a mi juicio, hacer una fuerte intervención en los espacios públicos. ¿Sí? Existe también una inconexión en las calles de los espejos. Evidentemente, uno al recorrer o entrar a la comuna, evidentemente muchas veces cae en zapatos chinos, o sea, sin salida, porque evidentemente hay un problema de nexos viales. ¿Ah? Entonces, en la comuna de los espejos particularmente hay que hacer una intervención fuerte, pero particularmente primero hay que sacar los prejuicios de que porque son habitantes de los espejos están vinculados con la delincuencia. Y eso naturalmente es una política que requiere un compromiso tanto de la autoridad local como de la autoridad regional. Los Espejos es una comuna que requiere su oportunidad, sus habitantes requieren mayor participación y mayor integridad. Entonces, uno de los elementos que uno como core puede hacer es justamente buscar esos proyectos que tengan relación con mejor espacios públicos hacia la ciudadanía. Dotar, por ejemplo, de mejores plazas o quizás mejor directamente dotar quizás de mayor recurso a carabineros, digamos, o investigaciones, pero evidentemente requiere una integridad con la comunidad. ¿No? Y también, como comentaban antes, datear realmente cuáles son los datos reales de la comuna desde el punto de vista de la estadística. ¿No? No basta con mencionar que los espejos, porque se lanzan espejos artificiales, tienen alto nivel de delincuencia, porque no es así simplemente. Esa es una comuna que requiere una oportunidad y una mejor política pública para su desarrollo comunal. Mira, nosotros sabemos y convivimos diariamente con el juego artificial, una comuna que está constantemente todos los días, todas las noches, con ráfagas al aire, se escuchan de toda la comuna. Esa ley de los juegos artificiales fue más un saludo a la bandera, porque conversando con carabineros nos decían cómo vamos a ir, porque tenemos que pillar el delito infragante. ¿Cómo lo hacemos? Llegamos allá, ya no hay nada, entonces perdimos carro, perdimos recursos, entonces le dan prioridades a otras cosas. Aquí me dice, como core, ¿de qué forma puede sacar el estigma o cómo un core pueda ayudar a sacar el estigma que Pedro Aguirre Cerda sea una comuna con mucha delincuencia y mal mirada? Sabemos que existe una cantidad de proyectos que las organizaciones sociales pueden postular directamente. Y a lo mejor en ese sentido podrías explicarle a la vecina de qué manera un core puede ayudar a una comuna que saque su estigma. Mira, primero, eh, hay una distorsión con el tema de los cores, particularmente en el hecho de que esta función o este cargo, digamos, es un cargo, tiende a pensar que es muy decorativo, ¿ah? Porque básicamente sus facultades o sus atributos son más que nada aprobar ciertos proyectos que tiene el gobierno regional a partir de ciertos presupuestos que se manejan y que no es el caso ser tan detallista. Pero, pero si uno revisa la capacidad del core y sobre todo el proceso de descentralización que está hoy día Chile, ya con la existencia de un gobernador electo, existen compromisos de crear políticas regionales. ¿Sí? Y en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito vinculado con el tema de los proyectos, por ejemplo, el espacio público o los famosos proyectos viales, qué sé yo, hay proyectos también, sobre todo en temas temáticos. Y una de las cosas que, como dice la vecina, cómo sacar los perjuicios de los habitantes de Paco, el Espejo o el Bosque, es justamente buscar la identidad de la comuna. ¿Eh? Si partimos con el nombre de la comuna, o sea, ¿quién fue Pedro Aguirre Cerda? Fue un gran presidente de la República, presidente del Partido Radical, qué sé yo. Tenemos una gran cantidad de historia en la comuna, el tema de las tomas históricas de la década del 50,
cómo fue el proceso de urbanización en Santiago, y la comuna tiene mucho que decir. Entonces, evidentemente, hay un aspecto cultural en que los vecinos pueden presentar proyectos a nivel regional para que puedan validarse elementos de identidad social, de identidad histórica, proyectos vinculados con la creación de los espacios públicos, la historia. Por ejemplo, el proyecto o la creación del parque André Jalán es muy bueno, pero eso debe repetirse, porque evidentemente genera una mayor identidad. Es la única, yo creo que no es la única forma, porque también depende mucho de los compromisos que tengan las autoridades locales. O sea, acá tiene que haber un compromiso del alcalde, los concejales, los cores, los diputados, senadores, en que la comuna tiene que ser una comuna respetable. Los habitantes que viven en Pedro y Becerra son personas como cualquier otra persona y requieren su respeto y su mayor cariño, digamos. Por tanto, la forma de poder romper estos perjuicios es justamente buscar la identidad comunal del barrio, el local, como decían anteriormente, buscar la historia de las raíces de las personas, y eso le permite mayor identidad, mayor sentido de pertenencia. Yo creo que esta comuna de a poco está cambiando. Yo llevo Sí. 20 años viviendo ya en esta comuna y nos hemos dado cuenta que esta administración, ¿ya?, ha hecho un cambio circunstancial en la forma de gobernar la comuna. Y te lo digo porque nosotros tenemos un conflicto con una autopista que quiere hacer un viaducto en altura. Se llamó a un conversatorio ciudadano y participó la comunidad, cosa que aquí no se hacía. Ahora se empieza a conversar sobre el plan regulador de la comuna, que es muy importante. Y también se van a desarrollar unos conversatorios en diferentes partes de la comuna con participación ciudadana para llegar al acuerdo que a la gente le interesa. Eso no se había dado aquí, no se veía antes. Y eso hay que reconocerlo, que lo está haciendo bien en este momento el alcalde Astudillo con sacar la comuna, o sea, la alcaldía a la calle. Mi estimado, para que la gente conozca bien la función del core, y porque como tú dices, de repente es como menospreciado la función del core, como que ¿qué es un core? ¿Qué hace el core? ¿Para qué sirve el core? ¿Tú más o menos tienes conocimiento de los proyectos que el gobierno regional ha hecho en nuestra comuna con respecto a proyectos realizados para que la gente sepa esto lo hicieron a través del core? Sí, mira, haciendo una revisión, bueno, se puede ver en la página del gobierno regional, pero básicamente han existido altos proyectos en el último tiempo. El más importante de mi juicio fue todo lo que es la plaza cívica de la comuna, el nuevo edificio consistorial, muy probablemente, bueno, de hecho ayer lo conocí, fui para allá, fui con mi concejal Evaristo Aravena, así que el saludo desde ya. Así que es el principal proyecto, pero existen otros proyectos vinculados con el tema del alumbrado público, proyectos vinculados con el tema de la compra o adquisición de las motos y los autos de seguridad, que están en proceso también que es lo que es la seguridad ciudadana, que espero que se activen nuevamente, porque creo que está un poquito ahí te he dicho. Tiene que ver también con la relación que tiene también esta policía privada, digamos, pero esos proyectos fueron a través de los gobiernos regionales. Y también, digamos, otros proyectos vinculados básicamente con el tema de la rescate al tema del espacio público. Bueno, plaza, aquella cambios o modificaciones de la red vial, es decir, mejoramiento de la red vial con la señalética. Hay muchos cambios que ocurrieron en el último periodo, al parecer. Pero generalmente son proyectos, como decía, que necesariamente deben ser modificados cualitativamente en este nuevo periodo, nueva etapa, porque la descentralización que estamos en proceso, con las nuevas facultades que tiene el gobernador, incluso el Consejo Regional tiene por ley la capacidad de exigir al Estado central competencias, por acuerdo a los 2/3 del consejero. Competencia me refiero a que exigir, por ejemplo, delegación permanente a facultades en materia de políticas públicas. Estoy pensando, por ejemplo, en materia de vivienda. O sea, los cores podrían decidir sobre qué política o sobre qué tipo de intervención social en materia de vivienda pueden llegar a hacerse. Como dije antes, respecto al tema de
de materia de extranjería, el mismo gobernador manifestó la creación de una política de migración o política del migrante. Por tanto, todos son proyectos que se están esperando que obviamente se instalen estas autoridades para que el gobierno regional pueda, o los gobiernos regionales puedan actuar de manera más participativa y con más facultades para poder ejercer cambios reales en las provincias que nos toca representar. Y acá, si me piden un ratito, también esperar que haya un gobierno con un poco más de sintonía con la sociedad, porque lamentablemente este gobierno, y lo digo con toda mi fuerza, no ha sido una ayuda real a este proceso de descentralización. Ha sido más que nada una traba, ha sido una dificultad. Estamos conversando con Soren Peiser, que es complicado, todavía me cuesta. ¿No? Es Fey. Sí. Abogado lista del Partido Radical, va candidato a Core por el distrito Santiago 6. Este programa lo ve mucha gente aquí en nuestra comuna y también lo están viendo de otras partes del país que también nos están escribiendo algunas consultas. Mi estimado, entendiendo que hoy día el gobierno regional toma una real importancia que antes no la tenía, porque se sacaron los intendentes, creo, ya no van los intendentes, por lo tanto el gobierno regional en este caso es el que va a tener toda la fuerza en el desarrollo de diferentes proyectos para la comunidad. Las propuestas para que la gente de Pedro Aguirre Cerda lo conozca a usted y diga, sí, él me convence en sus propuestas, en lo que quiere ofrecer, no ofrecer, sino en lo que quiere trabajar y lo que quiere apoyar para la comunidad, digamos, del sector Santiago 6. Mira, básicamente mi compromiso, mi propuesta es buscar la sintonía real con los intereses sociales de las comunas. ¿No? Uno puede pensar, digamos, en ciertas cosas que son de la idea de uno, ¿no? Pero básicamente esas ideas tienen que materializarse con los diálogos permanentes que uno tiene con la gente, digamos, tanto en la campaña como ya en el ejercicio del cargo. Pero un elemento que yo puedo proponer a nivel general es lograr que las comunas en las cuales yo represento tengan mayor identidad. ¿Ya? En las comunas del Santiago 6, que están relacionadas con, digamos, con importantes corredores de vínculos sociales y habitacionales. Parto señalando por Santa Rosa, Gran Avenida, la Panamericana, Avenida La Feria, departamental, por el lado oriente-poniente, Carlos Baldovino. Y evidentemente hay una identidad social que está vinculada con esas calles y con esas avenidas, que evidentemente hay que rescatar. También evidentemente uno de los temas que yo he estado desarrollando mucho tiene que ver con el tema del medio ambiente. La crisis hídrica es súper importante y hay que buscar las soluciones, sobre todo en comunas donde hay una gran carencia de áreas verdes. ¿Ya? También revisar mucho los planos reguladores, porque hoy día, por ejemplo, estamos hablando de que los problemas están en San Miguel, en la cisterna, con los famosos guetos habitacionales. Pero ya el tema de Carlos Baldovino está generando un problema porque nadie te garantiza, si no hay una fiscalización adecuada, que comunas como Pedro Aguirre Cerda puedan ser también invadidos por grandes edificios, digamos, sin mayor ordenamiento territorial. Entonces, evidentemente, el compromiso está justamente en aprobar aquellos planos reguladores que puedan permitir una identidad y una integridad social a los habitantes, proteger el medio ambiente y particularmente proteger la identidad, como dije. Yo vivo en el sector de San Miguel, que se caracterizaba mucho por sus grandes Espacios verdes. espacios verdes y Sí. vemos cómo se han ido de a poco interviniendo, lamentablemente. Y ese tremendo proyecto que viene ahí, la Ciudad del Niño. Justamente estuve ahí el domingo del sábado pasado y claro, ahí uno se asusta, digamos, porque hay una cultura. 40 y tantas torres, me dicen, más o menos. 43 creo, sí, creo. De 20 pisos. Y claro, y no es tanto por el tema de la edificación, o sea, eso implica una violenta intervención en la parte urbana, tanto de los automóviles, vamos, no hay un control respecto al tráfico que se ocurre ahí, como también intervención cultural, o sea, la ciudad del niño, hay un liceo ahí, por lo que Sí. hay un liceo que está cerrado, y han salido, digamos, evidentemente de manera violenta el Estado ha hecho caso omiso, digamos, con ese tema.
Entonces, lamentablemente, uno de mis compromisos es justamente, más allá del tema de las propuestas, es claramente establecer que hay un límite entre el dinero y la acción política, o el dinero y lo público. Y Oye, evidentemente hay que fiscalizar mm, ese tema. mi estimado, y ahí el gobierno regional, los CORE, no tiene ninguna injerencia en la aprobación. Sabemos que lo hace el Ministerio de Obras Públicas, pero no hay ninguna injerencia ahí que pueda establecer y escuchar a los ciudadanos y representarlos ante el gobierno. No, pero que lo que pasa, Hernán, es que los planos reguladores son aprobados por el gobierno regional, ¿cierto? El CORE Ujú. tiene intervención. Lo que pasa es que en ese tema, el Servio o el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene que necesariamente entregarle facultades a las regiones para que ellas decidan sobre su futuro plano regulador y no tener injerencia en el gobierno central. Por eso yo antes comenté que este gobierno no ha tenido la, la, el nivel de respuesta adecuada a estos temas. Ya ha mantenido esta lógica centralista. ¿Ah? A pesar de que estamos en Santiago, no se nota mucho. ¿Ah? Y como no se nota mucho, tendemos a confundir que lo que decide es Servio decide lo que es Santiago, no es así. Entonces hay cosas que da rabia, digamos, derechamente que se dispongan, digamos, a través de la Seremi de Vivienda, aprobación de determinados proyectos o determinados planos reguladores a través de sus propuestas técnicas, sin tomar en consideración estos temas de los espacios públicos, los espacios verdes y el nivel de densidad habitacional. A mí lo que me llama la atención, César, y te lo digo como tú dices directamente, San Miguel, que ha tenido alcalde casi el 80% de izquierda en los últimos 30 años. No sé cuántos alcaldes de derecha han habido, pero me llama la atención que su plano regulador, ¿cómo se construyó tanto? O sea, es de verdad, si tú andas en San Miguel es una cuestión peor que esa. O sea, no quiero comparar con Estación Central, pero San Miguel, de verdad, y el otro día conversábamos con unos vecinos de la Junta de Vecinos de ahí, de aquí, de Teresa Vial, y decían que habían como 250 proyectos más aprobados que faltaban por construir. Entonces ahí hay una falla cuando se crea el plano regulador. ¿Qué pasa ahí? No, lo que pasa es que, por lo que yo entiendo, en San Miguel, el año 2017, por ahí aproximadamente 2018, 17, antes de llegar a Sangüesa, estando Palestro, se congeló los proyectos, el plano regulador de algún sector de la comuna, Ya, prácticamente el sector del llano hasta justamente el Loyal. Y se permitió edificar en altura el sector de oriente de la Gran Avenida. Pero esos proyectos, cuando se congeló el tema, muchos proyectos están aprobados. ya, perfecto. Entonces sucede que la facultad que tiene el gobernador, perdón, los alcaldes en cuanto a sus planos reguladores son resoluciones internas que no tienen efecto retroactivo. Entonces hay un tema ahí normativo legal que evidentemente hace que los proyectos que están congelados, digamos, puedan validarse a partir de su ejecución. Pero evidentemente ahí, como uno puede entender, también hay un alto tema de voluntad política, porque lamentablemente ahí el Estado, al no tener facultades fuertes para poder fiscalizar, evidentemente con estos abusos, digamos, de las constructoras en que hacen edificios de manera discriminada, digamos, y muchas veces lo hacen con el objetivo de hacer negocio, digamos, sin entender cuál es el objetivo real de la entidad comunal. Eh, bueno, hay mucho tema por conversar. Se nos acaba el tiempo. A las 9 tenemos otro invitado con respecto también a un concejal que nos va a acompañar. Bueno, aquí hay gente que nos está escribiendo. Aquí tengo las preguntitas que mi amigo Mauricio me las está pasando. Sí, hablan todo lo mismo. Dice, ¿cuántos votos se necesita para hacer core? Vivo en la calle Centenario, San Miguel. ¿Nos podría ayudar si sale core para evitar la construcción de edificios en altura? Eh,
La municipalidad solo le importa construir y no se preocupa de los vecinos, solo importa el dinero, más o menos todo lo que estás diciendo. Es la percepción de la gente que está escribiendo en nuestro ley de hoy día. Si gusta, me la mandas por interno para yo responderle. Sería Perfecto, bueno. te las vamos a transcribir una vez que terminemos el programa para que te comuniques con esos vecinos porque la verdad es que están realmente preocupados. Nosotros lo hemos visto, hemos tenido algunas reuniones, acercamientos con ellos de aquí, del otro lado de Panamericana. De hecho, el secretario del club asistió a unas reuniones de una junta de vecinos ahí que lo invitaron. Y la verdad que la gente está preocupada con respecto a este tema y el tema de seguridad que a ti también te interesa tanto. Por nuestra comuna, por nuestro lado también, para que la gente sepa, Soran viene directamente a trabajar a través de los CORE en temas de seguridad para nuestra comuna. Mi estimado, le dejo el último minutito para que se despida y le explique a la gente lo importante que es votar por usted en la próxima elección de CORE que se hace ahora en noviembre. Bueno, gracias Hernán, gracias a la Comisión Vecinal por la oportunidad y el espacio, como dije al principio, y evidentemente mi compromiso es el core, digamos, mi candidateo con el objetivo de servir y hacer una buena función en los encargos que postulo. Mi idea básicamente es enfocarme en una mejor capacidad de gestión en las políticas públicas regionales y tener un compromiso con la ciudadanía, tanto en escucharlo y también defenderlo y también entender que son procesos lentos y que uno está al servicio de la gente y no viene a servirse. ¿Eh? Entonces, yo soy transparente, abierto, soy habitante de esta comuna, tengo una vida normal, y por tanto, solamente mi compromiso es escuchar a la gente y pedir el apoyo de todas mis vecinos y vecinas de estas comunas. Mi estimado, un agradecimiento enorme. La página de nuestro país igual está ahí a su disposición. Si el día de mañana quiere volver de nuevo a conversar con nosotros otros temas que son importantes que la gente los conozca. Así que le damos las gracias por estar con nosotros en Conexión Vecinal y será hasta una próxima oportunidad. Fue un gusto verlo nuevamente. Ya, gracias Nani, saludos a todos allá. Listo, gracias, que estés bien. Ya. Bien, vecino, estuvimos conversando sobre materias de seguridad de candidato a CORE, Soran Teicher. Me cuesta el apellido Soran, siempre me costó. Quien viene con su eslogan por la seguridad del medio ambiente y la calidad de vida digna. Vamos a estar conociendo diferentes CORE durante este mes. Recordemos que su elección son ahora en noviembre, junto con las presidenciales y algunos distritos de diputados. Así que para que ustedes los conozcan, importante que conozcan a la gente que se está postulando a los diferentes puestos. Muchas veces nuestra comuna no tiene la comunicación necesaria y estos espacios barriales les permiten a todos ustedes poder conocer a la gente y poder conocer a sus candidatos para sus circunscripciones. Muy buenas noches, vecinos, que descansen y nos veremos en una próxima oportunidad.